Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Cuba, porque estos son los hechos. La Habana fue escenario de las reuniones de alto nivel de las delegaciones diplomáticas del régimen de los Castro y el gobierno de Estados Unidos, que luego de 50 años se acercaron con el fin de buscar el camino para restablecer las relaciones diplomáticas de ambos países. Estos diálogos fueron cordiales y respetuosos. Creo que cada delegación entendió la importancia de la tarea que estamos enfrentando en tratar de arreglar más de 50 años de estrés diplomático. Que se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica, reconociendo y respetando esas diferencias. Y el debate continúa tras concluir las reuniones bilaterales y el encuentro que mantuvo la delegación estadounidense con un sector de la disidencia cubana. Varias voces expresaron su inconformidad y aseguraron que realmente no se logró ningún avance concreto que trazara la hoja de ruta para que se restablezcan las relaciones diplomáticas y se mejorara la situación del pueblo cubano. Sin embargo, para otros lo que sucedió en La Habana fue un momento histórico, donde luego de más de 5 décadas ambos gobiernos mostraron una disposición real de mejorar sus relaciones. Destacan que aunque se registraron fuertes diferencias en materia migratoria y de derechos humanos, se pudo establecer un diálogo transparente y sincero para trabajar por un mismo objetivo. Aquí vamos a debatirlo. Con ese tema comenzamos. Bienvenidos. Y empezamos con la pregunta de hoy que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, desde ya disponible para ustedes. La pregunta es, ¿más desacuerdos que acuerdos en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos? Y es que las delegaciones de Cuba y Estados Unidos pues mantuvieron 2 reuniones donde hablaron de diferentes temas como migración, derechos humanos, lucha contra el terrorismo y también la instalación de las embajadas en los respectivos países. De acuerdos concretos nada, pero sí se llegó a la conclusión que existen profundas diferencias en temas como los derechos humanos, migración y democracia. Con profundas diferencias en derechos humanos e inmigración se llevó a cabo el histórico encuentro entre Estados Unidos y Cuba, con el fin de normalizar las relaciones bilaterales rotas 5 décadas atrás. El acercamiento arrojó un balance positivo en temas como la seguridad aérea, el combate al narcotráfico, al terrorismo, a las epidemias, medio ambiente, cambio climático y la instalación de embajadas. Sin embargo, temas como los derechos humanos y la inmigración son la manzana de la discordia entre los dos países. En derechos humanos, en lo único que coincidieron las delegaciones fue en usar la expresión profundas diferencias para calificar el estado de ese diálogo, algo que para varios expertos será la piedra en el zapato del largo camino del restablecimiento de las relaciones bilaterales. Estamos asegurándonos de elevar estos asuntos de derechos humanos directamente con el gobierno cubano. Tenemos diferencias, profundas diferencias en este asunto con el gobierno de Cuba. Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas. La disidencia cubana afirma que este debe ser un tema central para el restablecimiento de las relaciones, debido a que durante décadas el régimen ha llevado a prisión a quienes no están de acuerdo con el sistema político en la isla. En materia migratoria, ambas delegaciones avanzaron en el reconocimiento de acuerdos para entregar visas a viajeros cubanos y otros permisos especiales para visitar Estados Unidos. Sin embargo, un tema generó diferencias: la ley de ajuste cubano, impuesta a mediados de la década de los 60 por Estados Unidos, la cual ofrece prebendas como residencia, nacionalidad y beneficios económicos a los cubanos que logren llegar a los Estados Unidos. Este punto, para varios expertos, es sin duda uno de los más difíciles de abordar y el que podrá generar mayores desacuerdos entre ambas partes. El régimen cubano culpa a esta ley de ser el principal estímulo para la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, que según el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante la última década recibió un total de 134.758 cubanos. Sin embargo, la Casa Blanca ha señalado que mantendrá esta política. Mi gobierno está completamente comprometido en mantener la ley de ajuste cubano. Por el momento los acercamientos avanzan y las expectativas para millones de cubanos dentro y fuera de la isla están divididas.
De esta manera abrimos esta mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios en Washington, Adolfo Franco, estratega republicano. Desde Miami nos acompaña Pedro Corso, Hola. Director del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, y Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata de Miami. Señores, bienvenidos. Como siempre, un gusto tenerlos aquí en Zoom a la noticia para toda América Latina. Señor Franco, Encantado. voy a empezar, gracias como siempre. Voy a empezar con usted preguntándole si hay pocos pasos en concretos, si hay más desacuerdo que acuerdos, o nunca es buena idea sacar conclusiones después de una primera reunión. Bienvenido. Bueno, buenas noches, Andrea. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Primero, yo creo que esta luna de miel, por decirlo así políticamente, va a ser muy corta, porque hay más, no solamente desacuerdos, hay cosas fundamentales que mientras que el sistema castrista exista y nuestra ley siga vigente con relación a la relación con Cuba, que es ley, que el presidente tiene que cumplir con ella, va a ser, desde el punto de vista mío, imposible llegar a algún tipo de acuerdo con Cuba, por varias razones. La primera tiene que ver con los derechos humanos y con el derecho que todo el mundo tiene a la libre expresión, derecho de expresarse, votar, religioso, político, etc. Y Cuba no va a cambiar en ningún sentido, ni ha mostrado ninguna voluntad de cambiar. Esta noción, para quedar claro con todos los televidentes a través de América, que nosotros no hemos estado en conversaciones con Cuba hace ya muchas décadas, es falsa. Tenemos una sección de intereses que es casi una embajada, ocupa la vieja embajada nuestra en La Habana, con 100 funcionarios cubanos. Cuando yo manejé el programa de desarrollo político y de ayuda a la disidencia en Cuba bajo el presidente Bush, yo estaba en contacto constantemente con nuestro personal en La Habana, y ese personal siempre ha tenido vínculos con el gobierno cubano para tratar asuntos necesarios, igual que de la delegación cubana, que está solamente a unos metros donde yo estoy sentado aquí en Washington, ha tenido contacto con nuestro gobierno. Lo que ha hecho el presidente Obama aquí es reconocer por primera vez que el régimen castrista es legítimo. Digo eso porque está dispuesto a establecer relaciones normales, algo que nuevos presidentes no han hecho en el pasado. Y segundo, según las declaraciones de la funcionaria cubana ayer en La Habana, las primeras conversaciones, que Estados Unidos está dispuesto a suspender los programas que yo manejé y otros dirigentes políticos han manejado, demócratas tanto como republicanos, para asistir a la creciente sociedad civil en Cuba y la disidencia verdadera, no la propaganda castrista ni las organizaciones controladas por el gobierno cubano. Así que esto representa, el único cambio es una manera de reconocer que el gobierno castrista es legítimo sin tener nada que ha mostrado Cuba para mostrar que nosotros debemos tomar ese paso. Así que no hay ninguna razón para que Cuba cambie, y Cuba no va a cambiar mientras que esté en el poder Raúl y Fidel Castro y sus dirigentes comunistas. Señor Caraballo, bienvenido. Todo esto que dice el señor Franco se puede sacar como conclusión de una primera reunión luego de 5 décadas de ruptura de relaciones, y se llega a la conclusión que realmente hay más desacuerdos que acuerdos, que el camino es muchísimo más difícil de lo que incluso Estados Unidos se podría imaginar y el mismo Cuba. Buenas noches, Andrea, mis saludos para todos tus televidentes en Estados Unidos, América Latina y en el Caribe. Para mí es un placer estar con ustedes. Me haces la pregunta, que el problema es el siguiente, y que quiero hacer énfasis en esto. Cuba llevaba más de medio siglo en un inmovilismo total. Un inmovilismo que, para mi opinión, favorecía al sistema y al régimen, porque ellos hacían uso de la mentalidad de plaza sitiada, y que era un país al borde de ser invadido, que era un país agredido por todos lados, y con eso evitaba y reprimía todo desarrollo de nuevas ideas, de nuevas iniciativas y de nuevos rumbos a la sociedad. Con este cambio, que no solo fue ahora, desde que el presidente Obama llegó a la presidencia, empezó a tomar medidas que no se habían tomado antes para posibilitar las visitas de los cubanoamericanos a Cuba, para desarrollar una serie de intercambios que han ido favoreciendo y haciendo más
ligero la carga en Cuba y le ha dado un ímpetu a la sociedad civil de una forma como nunca había tenido en Cuba después que el comunismo tomó el poder. Esto ha significado una serie de expectativas enormes en todo el pueblo cubano, con el apoyo de la mayoría de las personas que tienen, opinan, que forman parte de instituciones, que forman parte de grupos disidentes dentro y fuera de Cuba. Este desarrollo, que va a ser un desarrollo activo y que va a tener sus fracasos y sus triunfos, como todo tipo de transición como esta, cuenta con el apoyo de la mayoría de los cubanos, tanto afuera como adentro. Usted ha hablado de expectativas. Y para mí la opinión es que debemos apoyar, porque todo lo que se pueda hacer positivamente debe hacer hecho. Enseguida le doy la palabra al señor Franco. Solo quiero saber qué piensa el señor Corzo cuando el señor Caraballo habla de expectativas. Demasiadas expectativas, ese es el problema, y vemos a un Estados Unidos quizás optimista, la rueda de prensa hoy de Roberta Jacobson, y una Cuba reticente tras esta primera ronda de conversaciones. Mira, la mayor parte de esta información el gobierno cubano no se la está transmitiendo al pueblo de la isla. Este es un punto a destacar. Si tú miras el periódico Granma del día de hoy, la noticia más importante es la visita del vicepresidente electo de Uruguay a la isla. Estas son conversaciones que Cuba y Estados Unidos sostienen, que para Estados Unidos son importantes, para el gobierno cubano también, y para ese sector del pueblo de la isla que está pendiente de la democracia, de la libertad o de una vida en mejores condiciones. Pero el gobierno de Cuba siempre censura, siempre limita la información. Y te decía cuando me hiciste la pregunta que Estados Unidos, como nación soberana, tiene el derecho de tomar la decisión que estime pertinente en sus relaciones internacionales. Pero que los cubanos, estemos fuera o dentro de la isla, tenemos también el derecho de seguir y el deber de seguir luchando, de seguir defendiendo nuestras convicciones. Héctor Caraballo y yo nos conocemos, por ejemplo, desde hace muchos años. Y cuando nosotros empezamos la lucha contra la dictadura de los Castros, no le pedimos permiso a Estados Unidos. Por lo tanto, independientemente a cómo resulten estas conversaciones, aquellos que están comprometidos dentro de Cuba y fuera de Cuba con la libertad, con los derechos humanos, vamos a seguir. Son importantes, generan expectativas, llaman nuestra atención. Por supuesto que el resultado, cualesquiera que estos sean, van a ser determinantes para el futuro de la nación cubana y, por supuesto, para la proyección de Estados Unidos hacia Cuba y América Latina. Pero el compromiso de luchar, de seguir defendiendo los derechos, está ahí y va a estar siempre. Señor Franco, esa es la manera como yo miro esta situación. Le doy la palabra, señor Franco. Bueno. ¿Perdona? Bueno. Sí, adelante. Bueno, rápidamente, para aclarar dos o tres cosas, ya que se habló de los contactos con cubanos-americanos, la incidencia, la supuesta creciente sociedad civil. Primero, todos los disidentes, los principales disidentes, las damas en blanco, Antunes, Rosa María Payá, yo me reuní con los dos aquí en Washington esta semana. Todos los disidentes principales están opuestos a esta medida, lo que ha hecho las decisiones y la decisión del presidente Obama. Para quedar claro, las personas que están luchando en Cuba están en contra de esta política que está dando apoyo al gobierno cubano. La noción que esta es la primera vez que están viajando cubano-americanos a Cuba, eso es falso. Hace décadas que están viajando por razones económicas, humanitarias, cubano-americanos a Cuba. Por razones humanitarias. Lo que hemos hecho ahora, o el presidente Obama, es abrir la puerta para darle a Cuba las remesas necesarias para reemplazar los recortes del apoyo que estaba recibiendo Cuba de Venezuela. Todo lo opuesto a lo que queríamos lograr las personas verdaderamente comprometidas a la democracia en Cuba. Así que hemos abandonado a la disidencia y a la sociedad civil. Y ayer lo señaló claramente la funcionaria cubana cuando dijo que ya llegaron a un acuerdo en principio, que los programas que Estados Unidos está apoyando la democracia se iban a suspender en Cuba. Así que Cuba ha ganado en todo sentido en este caso. Lo que hay que quedar claro para mis invitados es que en Cuba existen
11 millones de prisioneros políticos. Con la excepción de la élite, en Cuba todo el mundo es un preso en Cuba. Lo que yo quisiera ver, Andrea, es que como están exigiendo tanto el embargo norteamericano, que nosotros lleguemos a La Habana y demandar que el gobierno cubano levante el embargo contra el pueblo de Cuba, contra su propio pueblo, con relación a información, con relación a acceso, y no las reglas de Estados Unidos, que el pueblo cubano permita que cubanos puedan viajar libremente fuera de Cuba. Esas no son condiciones del presidente Obama o del gobierno de Estados Unidos, y son cosas que nosotros no podemos controlar. Así que le corresponde ahora a Cuba que levante su propio embargo. Pero como Cuba no va a hacer eso, lo mejor que Estados Unidos puede hacer es seguir presionando, no abriendo puertas a una dictadura represiva que va a usar estas remesas y esta oportunidad para seguir adelante, no solamente después de 55 años, otros 50. Esa es la meta que tienen ellos.